Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliana Itiel Santiago Montiel con matrícula 1901-7494. Soy estudiante en la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente me encuentro en la materia de especialización 3 que tiene como nombre Protección Internacional en la materia de Derechos Humanos. En este video realizaré el reto número 5 que tiene como nombre Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y junto con el asesor Edgar Alejandro Martínez Vargas hablaré sobre algunos aspectos relevantes del caso Radilla, así como explicación del caso, los procesos en la comisión y análisis en la corte, como también una pequeña conclusión acerca de la importancia y trascendencia de la sentencia. Comencemos explicando que Rosendo Radilla nació el 1 de marzo de 1914. Radilla Pacheco estuvo involucrado en diversas actividades en la vida política y en las obras sociales de Atoyac de Álvarez Guerrero, en particular en organizaciones de caficultores y campesinos de la zona. Así el señor Rosendo Radilla Pacheco hizo parte de la unidad agraria de la Serra Cafetera de Atoyac de Álvarez entre el 1 de junio del 55 y el 31 de agosto del 56. Fue presidente del Consejo Municipal de Atoyac de Álvarez en septiembre del 56. Desarrolló gestiones como presidente municipal en los 56 y 60. Fue el secretario general del Comité Regional Campesino en 1961. Fue presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Federal Modesto Alarcón en el 65. Participó en la fundación de la Liga Agraria del Sur, Emiliano Zapata. Entre sus distintas ocupaciones se encontraba también que era el cultivo de café y coco, así como la compra y venta de ganado. El Rosendo Radilla Pacheco componía corridos, expresión musical popular mexicana, en la cual se relatan versos acompañados por la guitarra. Los corridos compuestos por el señor relataban diversos hechos sucedidos en Atoyac de Álvarez y la lucha social de la época. El 25 de agosto del 74, Rosendo Radilla Pacheco, de 60 años de edad, y su hijo Radilla Martínez viajaban en un autobús de Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, Guerrero. El autobús fue detenido en un retén en donde agentes militares hicieron descender a todos los pasajeros para inspeccionarlas y sus pertenencias posteriormente. Los pasajeros abordaron nuevamente el autobús para continuar el viaje. El autobús fue detenido en un segundo retén, ubicado en la entrada de la colonia Cuauhtémoc, entre Cacalutla y Alcholca. Los agentes militares solicitaron a los pasajeros descender del autobús para revisar su interior. Seguidamente se indicó de nuevo que abordaron, excepto al señor Rosendo Radilla, quien quedó detenido por componer corridos mexicanos. Sin embargo, el señor Radilla indicó que eso no constituye ningún delito. Sin embargo, un agente militar le respondió: mientras te chingas. El señor Rosendo Radilla Pacheco solicitó a los agentes militares que dejaran ir a su hijo Rosendo Radilla, pues era un menor de edad, al cual accedieron. Asimismo, pidió a su hijo que avisara a la familia que había sido detenido por el ejército mexicano. El señor Radilla Pacheco quedó a disposición por la zona militar de Guerrero. En igual de ponerse a disposición de la autoridad, inmediatamente se ingresó a instalaciones militares, siendo esta la última noticia que se tiene registrada sobre su paradero, por lo que además de la retención ilegal se le atribuyen a los citados elementos una desaparición posteriormente a su detención. El señor Radilla Pacheco fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez con signos de maltrato físico. Los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco dio a conocer de su detención y realizaron diversas gestiones para localizarlo, especialmente a través del contacto de familiares o conocidos que trabajan para el Estado. No obstante, los familiares han reconocido que por las condiciones de represión existentes en la época, se inhibieron de presentar denuncias formales. Al enterarse de la detención del señor Rosendo Radilla Pacheco, sus familiares buscaron. Sin embargo, no fue sino hasta 1992 que presentaron la primera denuncia penal ante el agente del Ministerio Público Federal en el estado de Guerrero por la desaparición forzada del señor Radilla y en contra de quien resultara responsable, y se llevaron a cabo diversas actuaciones por parte del Ministerio Público. Se presentaron otras denuncias que originaron nuevas averiguaciones previas. Estas denuncias fueron enviadas a reserva por falta de indicios para la determinación de los probables responsables. El 7 de octubre del 2000 se presentó una nueva denuncia penal por desaparición forzada ante el Ministerio Público del Foro Federal de la Delegación Estatal Guerrero y se abrió la averiguación previa de 268 diagonal CH3 diagonal 2000, de la cual resultó la consignación del general Francisco Quiroz Hermosillo en agosto del 2005 como probable responsable de la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro en perjuicio del señor Radilla Pacheco. Previsto y sancionado por el Código Penal vigente en la época en que acontecieron los hechos delictuosos, esta consignación se hizo ante el juez segundo del distrito en el estado de Guerrero, el que se declinó su competencia en razón del foro a favor del juzgado militar correspondiente. El juez primero militar adscrito a la primera región militar aceptó la competencia y ordenó que se abriera el expediente
1513, diagonal 2005, en contra de la resolución de incompetencia del juez segundo distrito, se presentó una nueva demanda de amparo, la cual fue desechada de pleno por el juzgado sexto del distrito del Contra. Esta determinación interpuso recurso de revisión recibida por el primer tribunal colegiado en materia penal de administrativo del primer circuito en el sentido militar, que era competente para conocer de la causa el 29 de noviembre del 2006. Primera región militar dictó un auto de sobreseimiento por extinción de la acción penal por la muerte del imputado general Francisco Quirós Hermosillo. Finalmente, en el 2007 se inició la averiguación previa SIE DF diagonal CGI diagonal 454 diagonal 2007 de la Procuraduría General de la República en relación con la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco en el ámbito internacional. El 15 de noviembre de 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el octubre de 2005, la Comisión Interamericana aprobó el informe de admisibilidad, relación con la cual la denuncia presentada el 15 de noviembre de 2001 por las organizaciones ya mencionadas. Al 15 de marzo del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso a la Corte Interamericana del Estado mexicano, compareció a juicio y el 21 de septiembre del 2008 hizo 4 excepciones preliminares. La demanda y la formuló las siguientes observaciones y las excepciones fueron las siguientes. Incompetencia ratione temporis por la fecha de depósito de su instrumento de adhesión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La B. Incompetencia ratione temporis por aplicación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La fecha de depósito del instrumento de adhesión de México. La 3. La incompetencia ratione materia en la que se trata de utilizar la Carta de la Organización Mexicana como fundamento para conducir y resolver el caso. Y la última fue la incompetencia ratione temporis. Esta representa las violaciones a los artículos 4 y 5 de la Carta de Derechos Humanos en perjuicio del señor Rosendo Radilla. El 7 de noviembre del 2008, la Corte Interamericana entonces alegó, y el 10 de noviembre siguiente lo hizo el Estado mexicano. El 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana dictó la sentencia, la cual fue notificada al Estado mexicano el 15 de diciembre siguiente. La sentencia dictada por la Corte Interamericana contra el Estado mexicano, contra más trascendentales sobre lo que se pronunció en la primera excepción, la Corte estimó esta excepción preliminar señalando básicamente que si bien los hechos de detención y desaparición forzada del señor Radilla ocurrieron antes de la adhesión de México a la Corte, delito de desaparición forzada de personas tiene el carácter de continuo o permanente y por tanto no incluye o permanece hasta que se conozca el paradero de las personas desaparecidas y los hechos que se hayan esclarecido, por lo que si bien la Carta de efectos vinculantes respecto del Estado mexicano a partir de su adhesión a ello, lo cierto es que resulta aplicable a aquellos hechos que constituyen violaciones de carácter continuo o permanente, es decir, a los que tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del tratado y que persisten aún después de esta fecha, pues dichas violaciones se siguen cometiendo. La segunda excepción se desestimó y señaló que si bien México había realizado una declaración interpretativa al momento de adherirse a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, lo cierto es que precisamente esa declaración permitiría aclarar el alcance temporal de la aplicación de dicha convención, resultando aplicables sus disposiciones e hechos que se ejecuten o cometan con posterioridad a su entrada en vigor. Esto a su aplicación incluye los actos de desaparición forzada de personas que continúen o permanezcan desaparecidos y hasta que se conozca el paradero de las víctimas. La tercera excepción se desestimó señalando que no existía un punto de controversia al respecto y que efectivamente no tenían competencia para aplicar disposiciones de la Carta de la OEA en el marco de un proceso contencioso. La cuarta excepción para conocer de presuntas violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco, también desestimó esta excepción señalando que una presunción como la alegada tiene el carácter de iuris tantum, tanto no podía ser eficaz como excepción preliminar. En el caso de la Corte, que básicamente había una falta de investigación efectiva en el ámbito penal, los hechos del caso se encuentran en total impunidad. La investigación del caso no se ha realizado de forma seria, ni efectiva, ni exhaustiva, que no se han llevado a cabo mayores diligencias en la investigación de los responsables de la detención y posterior desaparición del señor Rosendo Radilla. Conforme al principio de legalidad, la figura de la desaparición forzada es el tipo penal aplicable a los hechos del caso. Se ha sobrepasado excesivamente el plazo que puede considerarse razonable para una investigación de desaparición forzada, sin que el Estado mexicano haya justificado válidamente la razón de la demora,
se ha violado el perjuicio de los familiares del señor Pacheco, en su calidad de víctimas, el derecho de participar en las investigaciones y en el proceso penal, pues deben tener derecho al acceso del expediente y a solicitar y obtener copias del mismo. Las reparaciones que ordenó la Corte y la sentencia que dictó son básicamente las siguientes: la obligación de investigar los hechos e identificar y juzgar, en su caso sancionar a los responsables, establecer las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, determinar el paradero de Rosendo Radilla Pacheco, reformar las disposiciones constitucionales legales y tipificación adecuada del delito de desaparición forzada de personas capacitadas, los operadores de justicia en derechos humanos, publicar las partes pertinentes. La sentencia: realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, realizar una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco para el restablecimiento de su memoria, dar atención psicológica a las víctimas y pagar las indemnizaciones compensatorias, costos y gastos correspondientes. La comisión alegó en capítulos separados que el Estado era responsable de haber privado ilegalmente de la libertad al señor Radilla Pacheco y de no haberlo puesto a disposición del juez competente. Asimismo, se señaló que dicha detención se había producido en un contexto de detenciones y torturas a los detenidos que existían, con indicios de que el señor Radilla había sido sometido a tortura y que el Estado no había realizado una investigación seria y objetiva de dichos actos. Agregó que debido a que han transcurrido 33 años desde la fecha de su detención sin noticias acerca de su paradero, existen suficientes elementos de convicción para considerar que el señor Radilla Pacheco perdió la vida a manos de los miembros del ejército mexicano. Además, indicó que el Estado incumplió su obligación de garantizar el derecho a la vida del señor Radilla a través de una investigación seria y diligente e imparcial, y que las investigaciones adelantadas habían mostrado dilaciones y falta de efectividad. Finalmente, la comisión alegó que la desaparición forzada generaba una violación al reconocimiento de la perspectiva jurídica de la presentación víctimas, desde que el objeto preciso de la desaparición forzada es sustraer al individuo de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que la persona interponga las acciones legales, excluyendo la orden jurídica e constitucional. Los representantes expusieron con los argumentos, pues la comisión además solicitaron a la Corte declarar la violación del artículo 7 de la Convención en relación con los artículos 12 y 11. Ya ha transcurrido más de 35 años de su detención. Los familiares del señor Radilla Pacheco desconocen su paradero a pesar de las gestiones realizadas al Estado. Continúan negando el paradero de la víctima, en tanto hasta la fecha no ha dado una respuesta determinante sobre su destino. Y el patrón de las detenciones secretas de la ética permite concluir que el señor Rosendo Radilla Pacheco fue detenido por ser considerado simpatizante de la guerrilla. Detenciones como estas se realizaban sin orden expedida por autoridades competentes y clandestinas, teniendo como propósito sustraer al individuo de la protección de la ley con el fin de quebrantar su personalidad y obtener confesiones e informaciones sobre su paradero. Así, la desaparición del señor Radilla Pacheco no solo es a todas luces lo contrario al derecho a la libertad personal, sino además se enmarca en un patrón de detenciones y desapariciones forzadas masivas, lo cual permite concluir que aquella lo coloca en una grave situación de riesgo de sufrir daños irreparables a su integridad personal y a su vida. Al respecto, destacable el pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual determinó que por el modus operandi de los servidores públicos involucrados y su actuar al margen de la ley, así como los testimonios que lograron recabar en ese entonces, la Comisión Nacional obtuvieron actos típicos de la tortura y con posterioridad obtuvieron una libertad muy probable, que fueron sometidos a la misma práctica de las personas víctimas de la desaparición forzada y que fue utilizada como medios para obtener confesiones e información para localizar a otras personas. En ese sentido, para la Corte es evidente que las autoridades militares que detuvieron al señor Radilla Pacheco eran responsables por salvaguardar sus derechos. Además, esta Corte ha sostenido que la desaparición forzada es violatoria de derechos a la integridad personal, porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación activa representa un tratamiento cruel e inhumano, en contradicción con los párrafos 1 y 2 y 5 de la Convención de la Corte. Concluye que el Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad e integridad personal de la vida del señor Rosendo, en relación con lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la Corte Interamericana de Derechos. También, a raíz de esta situación, la Corte declaró en el artículo 9 del fallo que el artículo 57 del Código de Justicia Militar era incompatible con la Convención Americana. En consecuencia a esto, el Estado debía de adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar la citada disposición con los estándares internacionales de la materia y de la Convención. Ahora bien, como conclusión, ¿cuál es la importancia y trascendencia de esta sentencia en la actualidad?
Como podemos notar, en el caso de Radilla fue la primera sentencia por violaciones a derechos humanos en contra del Estado mexicano, la cual resultó un gran avance en cuanto a las garantías de no repetición. De igual forma, tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, propiciando así avances significativos en materia de derechos humanos. Como ejemplo, tenemos que promovió la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos que culminaron con la aprobación de la reforma constitucional en el 2011. Impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas, e impulsó la reforma constitucional del 2011, otorgó un estatus constitucional a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales que han ampliado y fortalecido la exigencia de los mismos, haciendo las herramientas y capacidades de las sociedades civiles para defensa de sus intereses y denuncia de actos y omisiones en funcionarios públicos en México. También ha sido un fundamento para exigir a la Fiscalía General de la República la expedición de copias de averiguaciones previas a favor de las víctimas. Por último, en la parte de la caja de información, que está aquí abajito, podrán encontrar un corrido realizado por su mismo hijo de Rosendo Radilla Pacheco, el cual explica un poquito pues la situación que pasó en su momento. Tengamos en cuenta que los corridos fueron el principal motivo por el cual Rosendo Pacheco fue detenido. Espero que les sea de utilidad este resumen. Esto sería todo por mi parte y que pasen un excelente día.